Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la extensión del diluvio bíblico. El tema de esta noche, la extensión del diluvio bíblico. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Génesis 6, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, hace miles de años ocurrió un fenómeno, una catástrofe mundial conocida como el diluvio. La palabra de Dios, las Escrituras, describen parte de lo acontecido y lo relaciona como un acto del juicio de Dios sobre la maldad de los seres humanos. Ese relato que tenemos en Génesis nos habla de un Dios que creó todas las cosas, un Dios que no emana de lo creado, sino que domina lo creado, un Dios que manifestó misericordia hacia los hombres y los hombres se rebelaron contra Dios. Y llegó un momento que el pecado del hombre fue tan grave, que Dios decidió destruir al hombre sobre la tierra. Ahora, la pregunta que tenemos frente a nosotros, muy importante, la pregunta es ¿cómo fue el diluvio? ¿De qué extensión estamos hablando? Y de unos años hacia acá, unos bastantes años hacia acá, ha habido personas, estudiosos, que han declarado que el diluvio no fue universal, sino un diluvio local del área de Mesopotamia. Y que por lo tanto hablar de diluvio universal es un grave error. Mire, la memoria de un diluvio universal está en anales chinos, en anales polinesos, en anales de otros pueblos de Mesopotamia, en tradiciones taínas en el Caribe, recogidos por un religioso, Pané, y en un sinnúmero de culturas se habla de una gran inundación que cubrió el área de donde ellos vivían y eran áreas lejanas a lo que conocemos como Mesopotamia y donde residió Noé. Por lo tanto, estamos hablando de un evento que tiene un
recuerdo, escuche bien, un recuerdo ancestral en muchos pueblos. Y que algunos de esos pueblos lo han dejado escritos, mientras otros pueblos, mediante la tradición oral, ha sido recogido por otros escritores. Ahora, si nos vamos a la escritura, nosotros observamos que la escritura lo que nos da a entender es que el diluvio fue global. La primera pregunta que nos debemos hacer, si el diluvio no fue global, ¿por qué la necesidad de un arca? ¿Por qué Noé tuvo que construir un arca? Mire, Noé pudo haber caminado al otro lado de las montañas y evitar el diluvio. Dios lo pudo haber dicho, mira, coge tu parentela y camina. Mire, la verdad que el viaje, los cálculos que se han hecho, el viaje hubiera sido de 19 kilómetros, en una época donde la gente caminaba, pero extensiones de terreno sorprendentes. Él lo que tenía que viajar era solo 19 kilómetros. 19 kilómetros por día, y Noé y su familia hubieran viajado así alrededor de 3.200 kilómetros en 6 meses. Y hubieran salido del área donde ocurrió el diluvio. Dios, como dice un autor, podía simplemente decirle a Noé que huyera, como le dijo a Lot, que huyera de Sodoma. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que observar es que no había necesidad de un arca. Si lo que tenía que hacer Dios era mover a Noé de su lugar, y cuando Noé saliera del área de peligro, entonces, en ese sentido, Noé salía airoso. Por lo tanto, no había necesidad de un arca. Vamos por ahí. El segundo punto, el tamaño del arca. Mire qué cosa. Póngale pues, ok. El arca era, el diluvio era local. No, el diluvio era local, no fue universal. Entonces, Dios manda a construir un arca. Y aquí yo tengo las medidas, ¿verdad? ¿Por qué el arca era tan grande para cargar toda clase de animales vertebrados terrestres en el mundo? Vamos, ¿por qué tan grande? Si era solamente los animales del área de Mesopotamia, hermano, porque el diluvio era local, no hacía falta un arca tan grande. De ninguna forma. O sea, en pocas palabras, solamente algunos animales domésticos, y por lo tanto el arca pudo haber sido mucho más pequeña. Pero mire las medidas del arca. Escúcheme a los hermanos que, ¿verdad? Las medidas del arca. Era de 134 metros de largo. O sea, estamos hablando de 438 pies de largo. O sea, era más grande que un estadio de balompié. Un estadio de fútbol, como le quiera usted llamar. Más grande. Un poco más grande. De largo. De ancho era de 73 pies. O sea, 22 metros. Y de alto, el arca era de 44 pies. Por lo tanto, en completo, en metros cúbicos, estamos hablando que el arca era 40.000 metros cúbicos. 1.400.000 pies cúbicos. O sea, estamos hablando de una barcaza enorme.
enorme para un diluvio local, para albergar un grupo de fauna que era del área de Mesopotamia. Pero aún más, esta embarcación fue construida en una forma, las medidas que da la Biblia son las medidas correctas, eso ha sido estudiado por la arquitectura naval, ¿oyó? Eso no es un invento, que las medidas estaban mal, no, las medidas del arca, según están establecidas en la Escritura, son medidas perfectas para un barco de ese tamaño, para que flotara y recibiera los embates de olas y de movimiento marítimo y no tuviera ningún problema de ninguna clase. Pero aún más, mire, el arca tenía 3 cubiertas, 3 pisos o plantas, vamos a llamarla así, las cuales reforzaban la estructura y generaban una superficie de 96,000 pies cuadrados. Y estaba construida en esa madera resinosa, ¿verdad? Algunos creen que es ciprés, que era muy resistente al agua, aparte de toda la otra construcción. Entonces, estamos hablando de una barcaza de unas proporciones increíbles para un diluvio local. Porque a 2 o 3 le entró la manía que tenía que ser local. Cuando las descripciones que da la Escritura es de un diluvio universal. Así que ya, mire, tenemos 2 razones. Una, la necesidad de un arca, que no había necesidad de un arca si el diluvio era local, porque Dios podía mover a Noé y su familia a otro territorio, y el tamaño del arca para albergar el grupo de animales que Dios quería que fueran protegidos. Esto nos lleva al tercer punto, hermano. La necesidad de que los animales estuvieran en el arca. Escuche bien, hermano. Como dice un autor, si el diluvio fue local, ¿por qué mandó Dios a los animales al arca para escaparan de la muerte? Hubiera habido otros animales para reproducir esa especie, incluso si todos los animales en esa localidad murieran. O los podría haber enviado a otra región, no inundada. Mire, si Dios hubiera querido, si el diluvio es local, mire, pudo haber matado a todos los animales, pero como no era local, todas las otras áreas estaban sin recibir lluvia, los animales seguían reproduciéndose allí. No había necesidad de un arca. Pero aún más, Dios pudo mover los animales, porque Dios no movió los animales del área y mataba solamente a los hombres, pecadores que habían allí. No había necesidad de un arca, no había necesidad de que los animales fueran un arca. Dios lo que era ponerle en el corazón de ellos, emigrarlos del área donde estaban, y así ocurría. Es como ocurre cuando hay fuegos en bosques, que usted ve que los animales salen del bosque. Pues mire, Dios movía a esos animales a esa área, movía a Noé y su familia, y acababa con los seres humanos que habían allí. Por lo tanto, la Biblia lo que nos da a entender todo el tiempo en el relato es que estamos hablando de una catástrofe mundial en el cual Dios, en su inmensa misericordia y sabiduría, protegió a Noé y su familia, porque Dios es un Dios de pacto con la familia, y protegió a un grupo de animales, un gran grupo de animales en el arca, los cuales estuvieron por 1 año. Y quiero ir aclarando unas cositas, ¿verdad? Porque la gente
siempre quiere buscarle 5 patas al gato. Número 1, Noé tuvo la oportunidad con su familia y con los que pudo contratar de tener provisiones para él y su familia por 1 año en el arca y para los animales. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es que sabemos por la zoología que muchos animales invernan, no solamente los osos invernan, ¿oyó? Hay muchos animales que invernan, que entran en un proceso de sueño, ¿verdad? Por varios meses. Y nosotros creemos que en el arca de Noé, Dios puso en muchos de los animales el proceso de invernación. Y parte del viaje estuvieron dormidos por un proceso que se llama invernación. Pero póngale que alguien le diga, pero qué chévere, ¿verdad? Saliste del problema con la invernación y Noé tuvo provisiones por 1 año para los animales, una diversidad de animales, etcétera, etcétera, para aquí, para acá y todas esas cosas. Porque la disposición de desechos no es ningún problema, ¿verdad? Se recogen y se echan al mar, eso no es ningún problema en sí. Se recogen y se huelen y se echan al mar. Aquí podemos solucionar todo con un tercer, o sea, le estamos dando unas razones, pero mire, yo puedo meter una tercera razón y se acaba aquí el problema. Y usted dirá, ¿cuál es la tercera razón? Pues mire, Dios protegió a Noé y los alimentaba y los cuidaba y se acabó. ¿Y qué usted va a decir si estamos frente a un evento de intervención de Dios, de juicio de Dios sobre este planeta, en el cual Dios tiene siempre el control y va a cuidar a Noé y a los animales que él puso allí? Y si la gente, cuando usted discute con ellos, le dicen, no, yo no creo eso, yo no puedo hacer televisión, pues mire, Dios los alimentaba y Dios los protegía. ¿Y qué van a hacer contra eso? Yo quiero saber qué van a hacer contra eso. Le estamos tratando de dar una explicación hasta racional para que entiendan que el texto bíblico no está lejos de la racionalidad que ellos quieren, ¿verdad? De ellos, de la racionalidad esa incrédula. Pero ya que no aceptan algunas veces la explicación racional acorde a su incredulidad, pues uno le dice, pues mira, fue un acto milagroso. Dios protegió a Noé, durmió a los animales, le aparecía comida y los alimentaba. ¿Y cómo usted va a refutar eso? Negando el texto, negando lo que dice la Biblia. Pues, pero si es por eso, pues nos quedamos igual. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado y no hacerle mucho caso a los impíos. Que el que no va a creer, hermano, no va a creer. Y punto. Dios es el que cambia los corazones. Dios es el que convierte. Dios es el que transforma. Dios es el que llama. Y no importa cómo nos esforcemos, si Dios no ha llamado, olvídese, nuestra responsabilidad es llevar el mensaje, como dice el apóstol Pablo. Yo prediqué, aquel regó, pero Dios, dice Pablo, Dios es el que da el crecimiento. Mira, otra razón por la cual el diluvio tuvo que haber sido universal son las aves. Las aves que estuvieron en el arca. ¿Para qué tenían que estar en el arca? Si el diluvio fue local, ¿por qué se enviaron los pájaros a bordo? ¿Para qué? Estos hubieran, mire, como dice un autor, estos hubieran podido volar más allá de las montañas. Las aves pueden viajar muchos kilómetros en un día. Y Dios pudo mandar las aves fuera del área y no tienen que estar en el arca. ¿Por qué Dios envía los pájaros al arca? Si ellos podían volar fuera del área. ¿Usted sabe por qué? Sencillo, porque el diluvio era universal y las aves no iban a encontrar dónde posarse. E iban a morir.
Y por lo tanto, varias espécimes de ellas fueron salvadas por Dios. Pero si hubiera sido local, no había necesidad de eso. Era mandarlas a volar a otro lado. Por eso es que los conceptos que se alejan del texto bíblico, a la larga caen en la ridiculez. En la total ridiculez. Porque al alejarte del texto bíblico y tratar de inventar, ¿verdad? Al tratar de inventar, pues entonces a la larga fracasas ante el texto bíblico. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Tengo una noticia aquí que, mire, me da esta gracia. Pero la vamos a discutir, vamos a leerla. Estamos hablando de una noticia que viene de la página de Noticias Cristianas. Y dice así: según estudios de Harvard, escucha hermano, porque es que estoy bien gracioso. Según estudios de Harvard, Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una hija. Mire, yo algunas veces esta sección de la noticia religiosa, debo llamarle la sección cómica, porque hay noticias que son parte de una comedia, de una tragicomedia. Es increíble. Oiga esta noticia. Según estudios de unos científicos de Harvard, han encontrado pruebas desde donde se demuestran en unos papiros que aparecen escritas unas palabras de Jesús diciendo mi esposa, que pertenece a una creación que hizo Cristo acerca de que estuvo casado y con hijos. Una mala interpretación de la palabra ha dado origen a este tipo de estudios equivocados de parte de estos expertos entre comillas, que hicieron público a través de la revista teológica de Harvard. La Universidad de Harvard fue una universidad fundada por cristianos, principalmente por puritanos, y ahora su escuela teológica es un antro del infierno, como usted puede ver aquí, ¿verdad? Que por cierto, su escuela teológica niega la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Ok, y seguimos aquí. Enseguida, ¿verdad? Pues la noticia ya que se hizo esta publicación, las reacciones no tardaron en hacerse presentes denunciando una presunta falsificación de las palabras o del papiro en cuestión. Pero los investigadores, en conjunto con un equipo de especialistas de la Universidad de Columbia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, insisten en haber analizado cada parte del fragmento y haber comprobado la autenticidad del manuscrito. Sin embargo, la autora principal del estudio, Karen King, también profesora de teología de Harvard, otra apóstata, asegura que el papiro no puede demostrar si de verdad Jesús tuvo una esposa. El manuscrito es más pequeño que una tarjeta de crédito y proviene de Egipto, el cual fue escrito en lengua copta durante la última etapa del idioma antes de que empezara la época imperial romana. Pero estos especialistas han afirmado que Jesús se casó con María Magdalena y de esa unión tuvieron una hija que probablemente tuvo mucha resonancia en la Edad Media, en la zona sur de Francia, donde Marta, Lázaro de Betania y María llegaron del exilio. Perdón, hermano. Y que esta última ya estaba embarazada y se podía imaginar un mito sobre la paternidad de Jesús. Este tipo de investigaciones intenta con toda su fuerza dejar inválido el cristianismo y sus orígenes. Hay varios problemas con esta noticia. Primero, la insinuación de autoridad que tiene la misma. O sea, cuando usted oye, según estudios de Harvard, ¿verdad?, de la Universidad de Harvard, entonces usted dice, wow, Harvard. Tremendo, imagínate, Harvard es un Vaticano de infalibilidad. Mire, ese es un problema que tiene la noticia. El ser humano tiende, en cierta medida, ¿verdad?, a darle cierta autoridad a entidades
que muchas veces se equivocan. Segundo, mire el otro problema que tiene la noticia. Está hablando de un documento del tamaño de una tarjeta de crédito, el tamaño de una tarjeta de crédito, estudiado por varios expertos, entre comillas, y uno de ellos, que es el que dirige, no está seguro y que no dice así, dentro y que viene de Egipto, donde se desarrollaron diferentes sectas y escuelas enemigas del cristianismo, que inventaban historias, que utilizaban falsamente los nombres de los apóstoles en documentos, buscando que esos documentos fueran aceptados por la iglesia. O sea, falsificaban el nombre de los apóstoles, lo cual está comprobado ya, o sea, yo no me estoy inventando eso. Esa era siempre la práctica de los gnósticos. Una práctica muy común entre ellos, y que habían comunidades gnósticas, varias comunidades gnósticas en el área de Egipto. El tercer problema que tenemos aquí con este documento, hermano, es que no tiene base histórica. Se lo digo yo, que soy profesor de humanidades y soy historiador. ¿Cuál es la base histórica para decir que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron una hija? Ninguna. Especulaciones, manías que le dan a la gente contra el cristianismo, manías por completo, sin base histórica, sin base documental. Un papelito mal interpretado del tamaño de una tarjeta de crédito va a cambiar la historia del cristianismo y de testigos que sí vivieron con Jesús y hablaron con Jesús y murieron por Jesús. Mire qué negocio redondo fundaron los apóstoles, mire qué negocio. Murieron por una mentira, sabiendo ellos que era una mentira. Murieron pobres, perseguidos, los quemaron, le cortaron las cabezas, los azotaron, los apedrearon, pero ellos sabían que todo era mentira y ellos seguían. Pues mire, esos 12 apóstoles eran 12 imbéciles, ¿oyó? Si dejaron toda su vida para seguir algo que ellos sabían que era mentira. Porque mire, cuando usted funda una religión, sabiendo que es una mentira, es que usted funda un negocio, porque sabe que se va a enriquecer con él mismo, va a engañar a la gente, y como hay mucha gente crédula, para todos hay seguidores. Mire el ejemplo de Jim Jones, como un grupo de 900 norteamericanos, se supone de una sociedad alfabetizada, como los Estados Unidos, se mueven a una selva en Guyana, mire qué locura, siguiendo a un patán que decía que era profeta, para después morir envenenados. Para todo hay seguidores. Entonces, cuando usted funda una religión, sabiendo que es mentira, pues para enriquecerse y vivir bien, y ser un promiscuo. Pero estos 12 seguidores de Jesús, estoy hablando de verdad, después que se eligió el nuevo apóstol, y Pablo, fueron tan imbéciles que siguieron una religión para empobrecerse, para morir, sabiendo que era mentira, por el amor de Dios. Eso es más milagroso que lo que estamos aquí leyendo, la basura de noticias esta, la mentira esta. Y usted va a ver, hermano, escuche bien, esta noticia salió ahora en enero del 2019. Yo le doy 6 meses a la noticia y nada más vamos a saber de ella. Y esta gente tuvieron su minutito de gloria hablando esta basura y nadie se va a acordar porque nada puede contra la iglesia. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y esto no tiene ninguna base histórica. Así es el problema de todo esto. Queremos dar otra prueba, otra evidencia que el diluvio fue universal. Y es el juicio de Dios. El juicio que fue universal. Uno de nuestros autores dice que si el diluvio fue local, la gente que no vivía en el área más próxima
no se hubiera visto afectada, habrían escapado del juicio de Dios sobre el pecado. Es difícil creer, hermano, que después de todos esos siglos, después de la creación, nadie haya emigrado a otras partes, o que la gente que vivía en la periferia de ese diluvio local no se hubiera trasladado hacia las tierras cercanas más altas, en lugar de ahogarse. Jesús sabía que en el diluvio murieron todos los que no estaban en el arca. Y vamos a Mateo 24, del 37 al 39, los hermanos que tengan su Biblia, Mateo, ¿verdad? Mateo 24, del 37 al 39. Buscamos en nuestras Biblias. Mire cómo dice Cristo en Mateo 24, del 37 al 39. Dice de la siguiente forma: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo hace Cristo, mire el pensamiento de Cristo, el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que el juicio universal que se acerca, ese juicio que estamos esperando final, se equipara al juicio de Noé, del arca de Noé. Y el juicio que estamos esperando, que Cristo está anunciando aquí en Mateo 24, es un juicio universal, o sea, todo el planeta va a estar bajo el juicio de Dios cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra y se desaten los juicios de Dios. Entonces, la analogía de Cristo es que así como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo y no le importaba a Dios, y el juicio vino sobre ellos, así va a ser al final. O sea, Cristo dice, así como fue universal en el pasado, así va a ser en el futuro. O sea, en pocas palabras, para Cristo, que es el que nos importa aquí, ¿verdad? Aquí tengo que interrumpir, hermano. Un saludo al señor Rivera de Ponce, claro que sí. ¿Cómo se sabe que Jesús era rubio? Mire, eso es una expresión poética, oye, hermano, de rubio de Galilea. Pero le voy a adelantar algo. En la Biblia, rubio no es en el sentido ese nórdico, ¿oyó? De los rubios allá del norte de Europa. En la escritura, cuando se habla de rubio, se refiere principalmente a los campos de trigo. Ahí viene el término trigueño, ¿verdad? Un tipo de rubio trigueño. Es por esa línea, pero es una expresión poética. Basada también en Apocalipsis, ¿verdad? Que el cabello de Cristo brillaba. Una expresión poética, no la tome literal. Oiga, y en ese sentido usted ve que Cristo equipara los juicios. Y si Cristo equipara el juicio final como algo mundial y hace una analogía del arca de Noé, pues entonces la analogía no está muy correcta. Porque si el diluvio fue local y fue un juicio local, pues nada tiene que ver con juicio universal. Pero cuando sabemos que es universal, que nos lleva al otro punto. Nosotros leímos en Génesis como base, ¿verdad?, para nuestro programa, que Dios se cansó del pecado del hombre a tal nivel que decidió destruirlo. Entonces, vamos a decir que solamente había pecado en el área de Mesopotamia. En todas las otras regiones que era aquello un paraíso, ¿le ven? Mire, la habitación en América es hace miles de años, antes de Cristo. ¿Oyó? Porque los seres humanos se movieron, los siglos después de Adán y Eva, mire, se movieron por todo el planeta. Y nosotros tenemos que ver que con ellos fue el pecado, y Dios se cansó, y emitió juicio. Entonces, Dios condena el área de Mesopotamia nada más, pero el pecado que está alrededor de Mesopotamia no, porque ese era más lapso, ¿verdad? Esos muchachos eran más buenos.
Cuando la Biblia dice claramente en el versículo que leímos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, Génesis 6:5, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por eso Cristo toma de modelo Noé. Por eso es que el diluvio es un tipo del juicio venidero. Porque el diluvio fue universal. Asimismo ocurre con el próximo juicio. En segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro, yo quiero que me acompañen a segunda de Pedro, capítulo 3. Dice de la siguiente forma, segunda de Pedro 3. Mire cómo dice el apóstol Pedro. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 3. Dice de la siguiente forma, hermano. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, escuche, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo, mire cómo dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire qué interesante, por la misma palabra que fueron condenados los del tiempo de Noé, es la misma palabra que va a venir al final con juicio de fuego. ¿Y qué está diciendo Pedro? Así como en el pasado todo el mundo fue condenado por esa palabra, ahora va a ser igual. Va a ser lo mismo. Y mira qué interesante la analogía de Pedro. O sea, para Pedro, el juicio de Noé fue universal. Y por eso el futuro juicio va a ser universal. Hermanos, mire, hay muchas pruebas adicionales que yo puedo seguir en este programa, pero que no los quiero cansar y ya estamos al final. Pero es importante que veamos que la Escritura no se equivoca. La Escritura es la palabra de Dios y que se acerca el juicio final. Quiero mandar un saludo al reverendo Jesús Manuel Méndez de la Iglesia Reformada en San Sebastián, que esperamos próximamente que se una a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, que nos está escuchando por internet. Y se acerca ese juicio, así como en los días de Noé, se burlaban de Noé, se burlan de nosotros. ¡Ay! Pero la Biblia dice que el Señor se ríe de ellos porque ve que viene su día. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190.
WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente. Amén y amén.